En el marco de la novena semana económica que termina en el día de hoy, nos encontramos en este momento acá con el profesor Luis Fernando Aguilar Villanueva, quien es doctor en Filosofía Política, investigador nacional emérito de México y quien es reconocido ampliamente por ser la persona que introdujo la disciplina de las políticas públicas en América Latina. Actualmente el profesor Aguilar Villanueva es director del Instituto de Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Él vino invitado con apoyo del equipo de docentes de economía que está liderando la Semana Económica y con el apoyo del proyecto Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior en Colombia, que es un proyecto que está en alianza con 4 universidades: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Autónoma y la Universidad Central, universidad responsable de la Dirección Nacional del Proyecto. Contamos, profesor, con el apoyo de la cooperación holandesa, específicamente de NUFIT, que es responsable de apoyar procesos de fortalecimiento de la educación superior en la región, y contamos con la asesoría de MDF y de la Universidad de Utrecht. Es un gusto, profesor, tenerlo en Colombia, participando en esta Semana Económica, hablando de políticas públicas. Quisiera hacerle algunas preguntas con base, profesor, en las intervenciones y las conferencias que nos ha dado en el curso de la semana. Cuando usted plantea, profesor, que las políticas públicas se quedaron viendo los árboles y no en el conjunto del bosque, ¿nos podría explicar a qué se refiere? Sí, la política pública, cuando nace en los años 50 en los Estados Unidos y después se introduce en América Latina en los años 80, 90, se quiso oponer a esta idea de planes centrales impuestos desde un gobierno y de planes globales a toda la nación, que eran planes de muy difícil consenso en sus objetivos y de muy difícil planeación y articulación de las acciones, porque no se tenía conocimiento ni en las tecnologías básicas para saber cómo integrar todas esas acciones y crear desarrollo nacional. Y en cambio fue una idea de gobierno más específica, más particular, ligada a poblaciones objetivo, a problemas públicos específicos, y entonces lo que se buscaba era incrementar la calidad y la eficacia del gobierno, enfocándolo a asuntos públicos más precisos, con resultados sociales más directos para específicas poblaciones de la ciudadanía. Sin embargo, esta idea de enfocarse a problemas públicos específicos de importancia para determinadas poblaciones ha terminado con un efecto negativo, que ha sido fragmentar la acción del gobierno. Entonces tenemos que para los niños de la calle, que para movilidad urbana, que para políticas agropecuarias, que creación de infraestructura en los puertos, o turismo, o comercio, y tenemos como un menú, una carta de muchas acciones que no están integradas, que no están dispersas, y que al no estar integradas acumulativamente no crean los grandes efectos de bienestar y de desarrollo social y nacional que todos deseamos y esperamos. Entonces sí, yo estoy de acuerdo en gobernar por políticas públicas, porque eso da más especificidad, eficacia y contundencia, pero sí me preocupa la dispersión del conjunto, el universo de políticas que no están integradas, articuladas, en que no hay redundancias, incoherencias, contradicciones, conflictos interburocráticos entre las varias políticas públicas. Profesor, esa salida de las políticas públicas, esa solución que plantea políticas sectoriales y política de tipo poblacional que usted señala que se han fragmentado, de alguna medida no fue una respuesta ante, digamos, también las dificultades de las políticas universalistas que también colapsaron en los años 70, 80, y parecería que hay una tensión entre esas políticas universalistas en las políticas sociales y también políticas más específicas. ¿Cómo se podría resolver esa tensión? No, sin duda, el mérito de política pública fue haber creado políticas diferenciadas
en un tiempo y en una atmósfera político-administrativa universalista, ¿no? Donde eran políticas de salud impersonales, anónimas, sin saber los diferentes tipos de salud o las diferentes situaciones familiares o vecinales, o bien políticas educativas de nuevo impersonales, anónimas. Yo creo que la diferenciación es fundamental, y hemos podido prestar atención a específicos derechos mal atendidos, a situaciones sociales que provocaban gran sufrimiento, inequidad, injusticias también mal atendidas. Entonces, sí, estoy a favor de la diferenciación, pero esa diferenciación tiene que ser integrada, porque las políticas públicas forman parte, son el instrumento y la acción de un proceso de gobernar, y el proceso de gobernar pues no puede ser suelto, sino tiene que ser integrado. ¿Cómo hacerlo? Yo anoche me permití decir el enfoque de transversalidad. Creo que debemos prestar atención al enfoque de transversalidad que nos está diciendo hay ciertos valores públicos que no pueden ser solo objeto de una política pública específica, particular, y de un organismo público singular, sino que deben ser valores reconocidos, apreciados, ejecutados, efectuados por todos los organismos que integran un gobierno, ¿no? Profesor, ¿cuáles serían esos valores públicos? ¿Cómo los define y en qué consiste la transversalidad? Sí, bueno, para mí valor público serían aquellas situaciones que consideramos racionalmente exigibles y justificables y que pertenecen a la dignidad humana, a la libertad humana o al bien vivir de una comunidad. Valor público es lo que las comunidades o el género humano valora, y que lo valora como algo indispensable y absolutamente necesario para la realización de sus propias vidas. Ahora, los valores públicos son ¿cuáles? Los que están sancionados en la Constitución, pero en el entendido que una Constitución no agota toda la magnitud y la abundancia de valores públicos que existen en una sociedad. Ahora, esos valores públicos jamás podrán ser realizados a cabalidad en una sociedad si el gobierno en su conjunto no los aprecia, no los valora en todos sus servicios, actividades, políticas públicas y acciones. Entonces la transversalidad es eso, que haya criterios que atraviesan, que cruzan todas las ministerios, secretarías, instituciones, direcciones generales, que no son opcionales, o que ese valor solo obliga, vamos a poner equidad de género, obliga solo al Instituto Nacional o Federal de la Mujer, sino que no, equidad de género es algo que es un valor público que todos los organismos, todos los programas y todas las políticas deben incorporar como uno de sus criterios. Yo no puedo diseñar una política de ciencia o de tecnología o de competitividad económica sin contemplar equidad de género, sin contemplar la remoción de todos estos componentes, reglamentos, procedimientos y requisitos de empleo o promoción de las mujeres en el trabajo. Eso es la transversalidad, y es lo que te permite que la diferenciación no sea fragmentaria y no genere dispersión, disociación intergubernamental e intragubernamental, porque todos están en su especificidad, pero en esa especificidad están incluyendo valores públicos que no son optativos, ni son singularistas y no son universales. Profesor, usted ayer en la conferencia nos hacía referencia de manera específica, y es el tema central de su conferencia de anoche, a los valores de inclusión y equidad. ¿Cómo entiende usted esos valores? ¿Cómo, pensando en el principio de equidad, que ha sido un principio rector de la política pública a partir de los años 90 en el marco de las políticas neoliberales, y que ha sido definido básicamente como la equidad como inclusión de los más pobres, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de las políticas educativas ha sido inclusión. Desde su concepción, estas nociones de inclusión y equidad, ¿cómo las entendería? No, en realidad, como dije ayer, no es mi especialidad esto, pero yo no puedo entender al Estado moderno sin equidad y sin inclusión. Justamente todas las revoluciones políticas que llevaron a la creación del Estado moderno era reconocer la igualdad, ¿no? La igualdad de todos los ciudadanos o todos los miembros pertenecientes a un Estado, la igualdad de todos ante la ley, por consiguiente la igualdad
exigible de trato por parte de las autoridades públicas hacia ellos. Y esta igualdad pues tiene su fenómeno más claro, es justicia y es equidad. Pero ya en la realización de sus políticas públicas del valor de justicia y equidad, la inclusión es fundamental. Porque sí, no puede ser un gobierno equitativo, justo, igualitario, si hay grupos excluidos, grupos que no son atendidos o que son malamente atendidos o que son atendidos con requisitos que no se generalizan a otros grupos. Entonces, para mí, si tú me dices, el fin último es equidad, es justicia, y el fin intermedio es la inclusión, que permite la atención a personas que están siendo tratadas de manera discriminada, de manera arbitraria, de manera obstaculizadora, y que entonces los tienes que incluir al trato igual ante la ley, al trato igual por la administración pública, al trato igual por los otros miembros de su sociedad. Y en ese sentido, la inclusión muchas veces, si no quiere ser una pasión aspiracional o un movimiento voluntarista, la inclusión significa creación de capacidad. O sea, la gente va a ser incluida cuando tienen un piso firme de igualdad de capacidades básicas. ¿Esa concepción de creación de la capacidad tiene algún referente con los planteamientos de Amartya Sen? No necesariamente. Yo creo que Amartya Sen retoma ese tema, pero no es que somos seguidores de un libro, ¿no? Creación de capacidad es un tema que es fundamental del Estado latinoamericano de desarrollo desde que nació, desde Cepal. Desarrollar es crear capacidad, ¿no? Capacidad intelectual, capacidad ciudadana, capacidad física, capacidad productiva, capacidad comercial. Entonces, creación de capacidad es la forma de nuestro estado de desarrollo, es crear y desarrollar capacidad. Entonces, si queremos que la gente sea incluida, pues tiene que tener la capacidad para ser contratada con buenos empleos, tiene que tener la capacidad para ser reconocido su aporte y que entonces sus contribuciones merezcan las retribuciones idóneas y adecuadas. Entonces, tus preguntas nos están llevando a ver que no hay valores sueltos, ¿no? Sino que es una familia de valores, que es la modernidad pública, la modernidad cívica, la modernidad del Estado, ¿sí? Ciudadanía es equidad, es justicia, es inclusión, es creación de capacidad, es participación en los asuntos públicos. Y eso es una gran empresa inacabada que no es momentánea ni de corto plazo, sino es el movimiento sistemático, duradero de muchas generaciones. Profesor, ¿cuáles serían los puntos débiles que tienen hoy en día las políticas públicas? Me permití comentarlos, creo que desde mi opinión son 4. Son políticas públicas centradas en el gobierno, o sea, donde el gobierno es el ideador, el implementador, el decisor y de baja participación ciudadana o de otros grupos sociales. Entonces tienen que ser políticas públicas cada vez más públicas y menos gubernamentales, porque lo gubernamental es la autoridad pública, la agencia social responsable de la realización de valores públicos. Entonces queremos un gobierno público y no un gobierno gubernamentalista, ¿no? Entonces este es un tema importante. El segundo, el énfasis que se han dado a la costo-eficiencia, ¿no? Hay un énfasis muy fuerte de finanzas públicas en el diseño de las políticas públicas, por lo cual se excluyen determinadas opciones de acción porque resultan caras, ¿no? Y este es un tema donde la eficiencia económica le ha ganado a la eficacia social. Y yo creo que es la eficacia social la que tiene que determinar los criterios a la eficiencia económica. Pero eso es un debate que, sabes, es muy fuerte. Pero no nos interesan políticas costo eficientes si no maximizan beneficios públicos. Y esta es la definición de costo eficiencia: costos mínimos pero máximos valores públicos. Pero lo que estamos encontrando son políticas que costan menos pero que no necesariamente maximizan valores. La tercera es una que me da muchas vueltas en la cabeza,
y está más ligada a la política social. La política social se ha centrado en la adquisición, producción, distribución, provisión de bienes y servicios tangibles, para la mejora de las condiciones materiales de vida de personas, de familias, de localidades, y no ha prestado atención a los bienes intangibles, de nuevo valores públicos de inclusión, equidad, reconocimiento, aprecio, respetabilidad de las personas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a diseñar políticas sociales donde los bienes y servicios tangibles de la dignidad, libertad y respetabilidad de las personas estén muy integradas a la provisión y dotación de servicios de salud, de educación, de transporte.